Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 4. Amarás al Señor tu Dios. Papá se fue de viaje, pero antes de marcharse, escribió una serie de instrucciones a sus hijos y las pegó en un lugar visible de la casa para que no las olvidaran y las cumplieran en su ausencia. Cuando los niños leyeron las instrucciones, entendieron todos los requerimientos de papá, pero hubo uno que les llamó mucho la atención. ¿Amar a mamá? ¿Con todo el corazón? ¡Pero si ya la amamos! ¿Cómo nos pide algo tan obvio? Entonces los niños le escribieron un mensaje a papá y se lo mandaron por WhatsApp. Querido papá, hemos leído todas tus instrucciones, pero hay una que nos parece que está de sobra. Mamá nos llevó 9 meses en su vientre, nos trajo al mundo con dolor, nos cambió los pañales a pesar de su mal olor. Nos hace la comida, nos cuida cuando estamos enfermos, nos lee historias de la Biblia. No tienes que pedirnos que la amemos de corazón. Ya la amamos de corazón. ¡Porque ella nos amó primero! ¿Cómo no amar a una madre que lo da todo por sus hijos? Así como a los niños les pareció extraño el pedido de papá, en Deuteronomio 6, en el mismísimo primer discurso que Moisés les dio a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, el profeta les da un mandato que también puede parecer extraño. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oigan bien, Deuteronomio 6 comienza diciendo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es interesante que aquí, en medio de la ley, en medio de todas las advertencias, las reglas y las disposiciones, se exhorte al pueblo a amar a Dios, y no solo a amarlo, sino a amarlo de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, lo que indica la naturaleza absoluta de este amor. Sí, es un mandato bastante extraño que vale la pena analizar. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo debemos interpretar el amor que Dios demanda de su pueblo en el libro de Deuteronomio? En primer lugar, como un amor individual. Este pedido de amar a Dios hace parte de una de las oraciones más importantes de la religión judía. Esta oración se conoce como el Shema, que significa prestar atención, oír inteligentemente, escuchar atentamente. Y es que Shema es justamente la primera palabra de la oración. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que en nuestras Biblias traduce: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después de este llamado a todo Israel en plural y de decir Jehová nuestro Dios, el siguiente versículo pasa al plano singular. No nos pide amar a Jehová nuestro Dios, sino a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Lo notan? El amor a Dios nunca fue, ni es, ni será un asunto colectivo. El amor a Dios es un asunto personal, individual. Es cierto que Dios le estaba hablando a todo el pueblo, pero también es cierto que le estaba hablando a cada persona, a cada corazón allí presente. El deseo de Dios sigue siendo el mismo hoy. Es cierto que es nuestro Dios, pero más que un Dios colectivo, Él quiere ser mi Dios, tu Dios, un Dios personal, y que nuestro amor hacia Él no sea solo un asunto que expresemos cuando vamos a la iglesia, sino que nuestro amor por Él lo expresemos cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, en público, en privado, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. En segundo lugar, como un amor reverente. Pocos versículos antes de que Moisés le dijera al pueblo que amara a Dios con todo su corazón, les dio un curioso mandato. Que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Podemos temerle y amarle al mismo tiempo?
Depende de qué tipo de temor. Correcto. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. El temor de Dios tiene un sentido de admiración y respeto por quién es Él, su autoridad, su poder, su justicia, su rectitud. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se sentirían si tuvieran una cita con un rey? Mi corazón latería muy rápido. Tendríamos que guardar mucha reverencia. Correcto. No es un miedo porque el rey les vaya a hacer algo, es un temor reverente porque se trata de un rey. ¿Cuánto más reverente debe ser nuestro amor por el Rey del universo? Israel debía amar y temer a Dios porque los redimió de su esclavitud en Egipto. ¿Cuánto más deberíamos nosotros amarlo y temerlo al saber que Jesús nos redimió a través de su muerte en la cruz? En tercer lugar, como un amor espontáneo. A los niños de nuestra historia les pareció muy extraño el pedido de papá de amar a mamá por una sencilla razón. Ellos no tenían que esforzarse por amarla, ellos ya la amaban porque cada día eran el blanco de su amor. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo amar a Dios? La respuesta es simple y está en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y unos versículos antes dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Lo notan? No se le puede pedir a un niño que ame a una madre que no conoce, pero cuando la conoce y es el blanco de su amor, ni siquiera tienes que pedírselo. El niño la amará naturalmente. Con Dios es exactamente igual. Tienes que conocerle, orar, andar con Él, permitirle a Dios que te demuestre su amor cada día. Entonces amar a Dios no será un mandamiento. Amar a Dios será algo natural, espontáneo, y le amarás de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En cuarto lugar, como un amor obediente. Cuando papá leyó el mensaje, les respondió a sus hijos con una corta reflexión. El amor es más que un simple sentimiento. El amor es acción. ¡Demuéstrenlo! ¿Cuántas personas dicen amar a mamá, pero no lavan ni una tacita de té? ¿Cuántas personas dicen amar a Dios, pero no hacen lo que Dios les pide? Muchos pasan por alto el hecho de que Jesús predicó acerca de un amor obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple. No se trata de legalismo. La obediencia es una respuesta de amor. Cuando amamos a Dios y comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, expresamos ese amor guardando sus mandamientos, porque eso es lo que a Él le agrada. Y en quinto lugar, como un amor permanente. ¿Recuerdan una ocasión en que Jesús citó la Shema? ¡Claro! Cuando un escriba le preguntó cuál era el gran mandamiento. Jesús le respondió citando Deuteronomio 6. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús sintetizó los mandamientos citando el Shema porque la base para la obediencia de cualquier mandamiento divino es el amor, y ese amor es el fruto de conocer íntimamente a Dios y de tener una relación íntima con Él. La tía Elena así lo confirma. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Bien escribió el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Complementa estos estudios con el libro Dios en 10 Promesas de Pedro Torres. Adquiérelo en tu librería Yatpa más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.